Pues bueno, buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren bien, que sus familias también se encuentren bien. Les agradezco mucho el interés que han mostrado pues en esta nueva pues aventura, ¿no? De estar trabajando de manera virtual debido a las condiciones a las que nos enfrentamos, pero pues bueno, espero que también esto se normalice pronto, pero también sigamos trabajando por este medio. El día de hoy vamos a presentar un tema bastante sencillo, es el control de infecciones en el consultorio dental. Vamos a ver conceptos bastante sencillos, pero creo que nos sirve mucho recordarlos, ¿no? Si hay por ahí asistentes dentales, obviamente odontólogos, para que podamos, pues, regresar a la normalidad, porque claro, ahorita estamos aislados, sin embargo, hay que pensar cuando comencemos a trabajar nuevamente, ¿no? Entonces es importante que comencemos a visualizar esto y bueno, pues, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Voy a tratar de ir rápido para que estos conceptos, pues, los podamos apreciar todos y dejar al final un poquito de tiempo para las preguntas. Entonces, traten de anotarlas, tenerlas por ahí en la mano y al final vamos a dejar una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. Antes que nada, también agradecer a Inteligencia Dental por la coordinación de todo esto. Es una labor titánica, técnicamente hablando. Y bueno, también agradecer a Dentsply por la invitación, obviamente a Balsas Dental, que es el importador de los productos que van a ver por ahí, y bueno, pues a toda la gente involucrada. Son tantos que no me alcanzaría el tiempo para agradecerles a todos, pero bueno, vamos a ver por ahí. Entonces, vamos a comenzar, vamos a meternos directo al tema. Y como les decía, al final vemos la parte de las dudas, si la puedo resolver con toda confianza, y si no, pues investigamos y salimos juntos de la duda, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar, vamos a ver nuestra presentación y bueno, adelante. Bueno, vamos a comenzar viendo, ¿no? Que el control de infecciones en nuestro consultorio es algo del día a día, es algo que se tiene que hacer sí o sí, pero a veces pues olvidamos algunos detalles, ¿no? Algo que se nos va pasando, como el uso de barreras físicas. Bueno, entonces, lo que nosotros buscamos con el control de infecciones es evitar una contaminación cruzada entre los pacientes, el odontólogo, los asistentes dentales y también el laboratorio. Es decir, nosotros tenemos que evitar este tipo de contaminación cruzada, porque a veces es el detalle que nosotros tenemos, ¿no? Que podría ser un paciente que está enfermo, a lo mejor el asistente está enfermo, en fin, lo que buscamos es evitar estas infecciones cruzadas que, como les decía, se dan entre pacientes, se dan entre odontólogo-paciente, paciente-odontólogo, en fin. ¿Cómo lo podemos hacer? Nosotros entonces podemos buscar siempre el medio de control de este tipo de infecciones, ¿no? Nosotros también por ahí vemos la cuestión de que pues hay cosas que nosotros deberíamos de considerar siempre, es decir, yo no pensé que iba a pasar, ¿no? Que alguien se iba a enfermar, pero se enfermó, entonces todas estas cuestiones tenemos que tenerlas siempre bien presentes. Por ahí me decía uno de mis profesores, ¿no? No debes ignorar lo que se supone debes de saber. Entonces, la cuestión está en que nosotros tenemos que siempre controlar toda esta parte. Los microorganismos, pues a final de cuentas buscan siempre compañía de otros microorganismos, también fuentes de alimentos, serum, en fin, estas cuestiones que pues se encuentran en cavidad oral. Por eso es que la cavidad oral es tan proclive a encontrar siempre por ahí microorganismos, sobre todo nocivos, ¿no? Entonces, para poder hablar de control de infecciones y de desinfección, tenemos que hablar entonces de qué es lo que nos enferma. Es decir, nosotros tenemos que identificar qué es lo que las enfermedades a las que nos enfrentamos y qué agentes nos van a enfermar. Entonces, acá nosotros vamos a ver que tenemos pues desde infecciones respiratorias, como es el caso ahora estamos trabajando en contra del COVID-19, pero hay otras también bastante que nos dan mucho miedo, por ejemplo, la tuberculosis, el virus de la hepatitis, obviamente VIH, pero pues a final de cuentas el virus no vive mucho tiempo fuera del cuerpo humano, lo cual está bastante bien. Pero bueno, entonces, acá también vamos a ver cómo nos enfermamos o por qué nos enfermamos. Bueno, pues porque tenemos contacto con bacterias, con hongos, con virus y a veces esporas. ¿Cómo se transmiten estos microorganismos? Pues claro, van a ser siempre por sangre, casi todos por saliva y también casi todos por aerosol. Entonces, tenemos que ver esta cuestión como algo realmente que está presente en nuestro trabajo día a día, pero que podemos evitar. Por ejemplo, lo que son
Las bacterias sabemos que son organismos relativamente complejos y lo que nos interesa de esto, de conocer a las bacterias, es el tamaño, ¿no? Ahí ven que hay, por ejemplo, desde 0,5 micras hasta 2 micras, hasta 20 micras, perdón, y que la división de ellas es bastante rápido, es decir, colonizan bastante rápido. A final de cuentas, bueno, sabemos que hay bacterias bien importantes como tuberculosis, ¿no? Neumonía, en fin, nosotros tenemos por ahí algunas enfermedades respiratorias, ¿no? Otra cuestión a la que nos enfrentamos, ¿no? Pues los virus. Esto también se vuelve algo muy interesante porque vemos que los virus siempre requieren de un huésped para poder vivir. Entonces, por eso el tiempo de permanencia fuera del cuerpo humano a veces es corto, a veces es un poco más largo. Entonces, lo que también vemos por acá es el tamaño. Los tamaños ya no son micras, ya son nanómetros. Entonces, para que veamos bien la diferencia de eso, pues ya saben, micras es, pues, ahí es la milésima parte de un milímetro y los nanómetros es pues la millonésima parte de un milímetro. Entonces, realmente son partículas muy pequeñas, ¿no? A final de cuentas, pues siempre necesitan entonces una célula huésped para poder vivir. Sin embargo, hemos visto que algunos virus encapsulados pueden estar cierto tiempo en superficies, inclusive superficies limpias. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ya saben, hepatitis, herpes simple, ahora no los coronavirus, influenza, en fin. Los hongos, pues bueno, a final de cuentas, pues sabemos que la principal enfermedad a la que nos enfrentamos, candidiasis, muy vista a lo mejor en pacientes geriátricos por el uso de prótesis totales, ¿no? Que no son bien limpiadas, pero bueno, a final de cuentas también están presentes. Y no me quiero meter mucho en este embrollo, pero ahí vamos a ver sobre las esporas. Las esporas, por ejemplo, sabemos que son, por decirlo así, en términos muy generales, son medios de protección de algunas bacterias y de algunos hongos. Es decir, cuando no hay las condiciones indicadas como la que platicábamos al principio, donde hay temperatura, humedad, serum, en fin, pues bueno, hay una escorificación, entonces se protegen. Estos microorganismos se protegen, dando así cabida a esta escorificación y después, cuando ya tenemos condiciones viables para que los microorganismos se puedan reactivar y reproducir, pues entonces hay un germinado. Entonces las esporas es lo más difícil de destruir porque son medios o un sistema de protección de algunas bacterias, de algunos hongos, ¿vale? Entonces no me quiero meter mucho en eso porque es algo relativamente complejo, pero sabemos que las esporas son bien difíciles de destruir. Por eso es que todos los pacientes deben de ser considerados como infectocontagiosos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas también nosotros sabemos que hay pues periodos de incubación de ciertas enfermedades que pueden ser desde días, pueden ser hasta meses. Entonces, todos los pacientes como infectocontagiosos. En el sillón dental tenemos una desventaja, o en la consulta dental tenemos una desventaja porque a final de cuentas hay una generación de droplets, que son pequeñas gotas que pueden estar en suspensión hasta 24 horas. Y entonces, pues claro, estas se generan pues por el uso de la pieza de mano, por los escareadores, y por eso también las barreras físicas son muy importantes. Lo que les comentaba sobre los periodos de incubación, pues que a final de cuentas podría ser que el paciente no sabe que está enfermo, ¿no? Entonces hay que tratar a todos como infectocontagiosos. Entonces, por ahí, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Como odontólogos, asistentes dentales y técnicos dentales, que es mi caso, pues tenemos la responsabilidad de la salud de una persona. Por eso es importante que nosotros nos cuidemos y también cuidemos a todos nuestros pacientes, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí, ¿no? Que nosotros como seres humanos tenemos filtros naturales que nos protegen de algunas partículas. Sin embargo, ustedes vieron los tamaños, ¿no? De las partículas a las que nos enfrentamos. Entonces, nosotros tenemos filtros naturales que pueden detener algunas partículas en nariz, en garganta, pero hay otras que son tan pequeñas que pasan directamente a los pulmones. Vean, por ejemplo, ¿no? Lo más que podemos llegar a filtrar por ahí en faringe y tráquea son 5 o 10 micras. Como recordamos, los virus son nanómetros, entonces los virus pasan sí o sí. Entonces, por eso es importante el uso de barreras físicas adecuadas para protegernos. Entonces, sabemos que la propagación en el aire se puede dar por estos droplets que les decía. Vean cuántas partículas, ¿no? Se generan por el uso de la unidad de la pieza de mano y también el escareador. Por eso es importante utilizar cubrebocas y toda la protección física que se requiera.
Cuando somos pequeños tenemos una absorción de partículas relativamente pequeña, pero cuando somos adultos, pues obviamente es mayor. Y si estamos en algún tipo de actividad, pues obviamente esto se multiplica. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el ciclo de vida de lo que puede ser un biofilm. Entonces es relativamente fácil, ¿no? Que alguna bacteria pudiese llegar a los alvéolos, es encapsulada, pero el problema podría ser la matriz que se genera, porque esto, pues claro, se calcifica y perdemos entonces flexibilidad de los alvéolos y problemas que ya se vuelven crónicos, ¿vale? Entonces, siempre hay que protegernos físicamente, por ahí les puse algo exagerado, ¿no? Las consecuencias del biofilm, pero es también para que tomemos en cuenta que siempre hay que estar protegidos. Vean, aquí hay algunas de las enfermedades más comunes en la práctica odontológica. Siempre hay algunas que nos dan mucho miedo, ¿no? Como el VIH, pero hay algunas que son más comunes y se transmiten más fácilmente. Por ejemplo, la hepatitis A. Y recuerden que, bueno, pues ser portador del virus de la hepatitis A te puede dar, o ya eres un precursor para hepatitis B o C, que ya son problemas hepáticos mucho más serios que te pueden llevar hasta la muerte. Y entonces es importante y es relativamente fácil contaminarse de hepatitis A, inclusive comiendo en la calle, en fin, te puedes enfermar. Pero vean que, pues bueno, no hay diferentes enfermedades, se transmiten por virus, por bacterias, algunos por hongos, pero vean cómo la transmisión es mediante sangre, todas, casi todas por saliva y casi todas por aerosol. Entonces, donde haya una suciedad, donde haya una gota de sangre, hay que tener mucho cuidado. Los periodos de incubación, como les decía, pueden ser desde días, en el caso, por ejemplo, de una gripe común, o pueden ser meses, ¿no? Casi un año, en el caso de algunos otros virus. Entonces, las enfermedades o los resultados de estas enfermedades pueden ser, claro, que estés incapacitado un par de días, una semana, en fin, pero ya hay enfermedades que se vuelven crónicas. Y recuerden que con los virus, pues somos portadores, ¿no? Por ahí el herpes es algo fácil de que nos enfermemos, pero ya no se puede curar uno, ya es portador, a lo mejor es asintomático, podemos controlar ciertos niveles, pero hay que tener cuidado con ello. Por eso las barreras físicas son muy importantes, desde el gorro o cofia, los lentes, el cubrebocas adecuado, pijama quirúrgica. Recuerden que sobre la pijama quirúrgica podemos utilizar nosotros batas desechables que son impermeables. También hay que utilizar de manera correcta los guantes, desecharlos también, saber que el látex se degrada después de cierto tiempo, cubre zapatos, ¿no? Sería lo ideal. Y recuerden que la pijama pues debería de quedarse en alguna bolsa para que después se lave aparte de la ropa de calle, por decirlo así, ¿no? Y bueno, los lentes son muy importantes o caretas porque aunque utilices lentes pues oftálmicos, es importante utilizar lentes también de protección o caretas. Bien, entonces, donde hay sangre, hay problemas. Aquí, por ejemplo, nosotros a veces ya nos acostumbramos a ver un poquito de sangre, ya no nos da miedo, pero es importante saber que es un medio de contaminación y por ahí podemos pues enfermarnos, ¿vale? Entonces, la odontología, ¿qué pasa? Pues hay numerosos pacientes que podrían ser o no portadores de alguna enfermedad, por eso es que tratarlos a todos como infectocontagiosos. Entonces, hay que desinfectar todo lo que tenga que ver con el paciente, superficies, obviamente instrumental, pero pues esto se tenía que hacer cotidianamente. Recordemos que las infecciones cruzadas, por ejemplo, esto está muy enfocado a los que hacen prótesis, que de repente sí hay protecistas, rehabilitadores, implantólogos, pero a lo mejor también conviene para ortodoncistas y demás. ¿Por qué? Porque podría ser que del laboratorio simplemente con el vaciado de una cubeta que está contaminada se pueden contaminar todos los modelos de laboratorio. O donde se pule el acrílico, se pudiesen contaminar todas las prótesis, porque claro, podría haber una prótesis de reparación o de rebase donde se pule, justo donde se pulen también las diferentes prótesis, ¿no? Tanto nuevas y usadas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que hacer ciertas definiciones porque, claro, nosotros ya después de que estamos pasando por esta pandemia, pues queremos esterilizar todo. Pero bueno, recuerden que la diferencia básica entre desinfectar y esterilizar es la destrucción de esporas. Es decir, una desinfección de alto espectro podemos destruir virus, bacterias y hongos, pero no esporas. Una esterilización destruye virus, bacterias, hongos y esporas también. Entonces, es muy importante que ustedes consideren eso para que puedan saber qué hacer, ¿no? Con los instrumentos, con las superficies y demás. Entonces, recuerden también que hay una clasificación, ¿no? Para que nosotros tengamos esta clasificación pues es ya de tiempo atrás, ¿no? Es una clasificación de Spalding desde el 68, pero nos ha sido bastante efectiva porque te dice qué hacer, es decir, tenemos agentes críticos, no críticos,
y semicríticos. Los no críticos, pues ya saben, es todas las superficies que hay por ahí, porque recuerden que 2,5 metros, tal vez 3, pudiese ser el rango de donde pueden llegar estas pequeñas gotas, estos droplets, ¿no? Todo lo que se genera en la unidad. Entonces, después vienen artículos semicríticos, todos aquellos que tienen contacto con tejidos sanos, ¿no? Mucosas. Es bueno que se desinfecte y sobre todo sería mejor que se esterilice. Y hay artículos críticos que de plano hay que esterilizar porque ya hay contacto con tejidos abiertos, ¿vale? Entonces, esta clasificación, como les decía, lleva bastante tiempo, pero a final de cuentas nos ayuda a saber qué hacer. Bueno, ¿cómo desinfectar entonces? Bueno, habrá que buscar productos que te digan el sufijo sida, virucida, fungicida, bactericida. ¿Por qué? Porque puede ser que diga, este es bacteriostático. ¿Qué quiere decir? Que al ser bacteriostático lo que va a pasar es que inhibe el crecimiento, ¿no? Que no va a permitir que haya una colonización, pero no va a matar. Activo en contra va a ser selectivo, va a destruir algunos sí, algunos no. Entonces es muy importante que busquemos productos que diga virucida, fungicida, bactericida y en el caso de ser un esterilizante químico, por ejemplo, que diga esporicida, ¿vale? Entonces, muy importante el sufijo. Y como les decía, repasando un poquito esto, la esterilización destruye todo, incluyendo esporas. La desinfección destruye todo, pero no esporas. Bien, hay desinfectantes de nivel alto, intermedio y bajo. Hay que tener cuidado porque depende de la superficie, pues puede ser tratada con un desinfectante u otro. Los desinfectantes que utilicemos tienen que decir sida, virucida, fungicida, bactericida para saber qué está destruyendo. Bien, y bueno, lo que les decía sobre la clasificación, artículos críticos, semicríticos y no críticos. Sin embargo, hay que tener desinfectantes específicos para el consultorio dental y ahorita les voy a platicar por qué. Enfermedades comunes, como ya vimos, hepatitis, en fin, herpes, ¿no? Pero nos estamos enfrentando en particular a un coronavirus que sabrán que pues, es de la familia de los virus que tienen una protección, son virus encapsulados, por eso él puede estar cierto tiempo en superficies, porque realmente tiene una protección extra, ¿no? Entonces es una familia específica, la de los coronavirus, y por eso les decía que puede estar en superficies durante cierto tiempo. Entonces, como les decía, pues el virus de la hepatitis puede estar también cierto tiempo, ¿no? Fuera del cuerpo humano, en fin, hay que tener cuidado con eso. Y lo que les decía, hay desinfectantes de diferentes niveles, de alto nivel, de niveles intermedios y de bajo nivel. Entonces busquemos para la consulta dental siempre desinfectantes de alto nivel, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces utilizamos productos que están pensados más bien para casa, de desinfección nivel o desinfección en nivel intermedio o nivel bajo. Por ejemplo, productos comerciales como, no sé, toallitas de Clorox, en fin, todas estas cuestiones que están más pensadas para casa, ¿vale? Para nosotros, desinfección de alto nivel. ¿Cómo se puede desinfectar de alto nivel? Pues se puede utilizar alcohol, se pueden utilizar aldehídos, se pueden utilizar ácidos. Hay que tener cuidado con los alcoholes porque a final de cuentas recuerden que las concentraciones tienen que ser altas, arriba del 70%. Desinfectantes de nivel intermedio, pues sales de amonio cuaternario, en fin. Y desinfectantes de bajo nivel, pues oxidantes y halógenos. Bien, los desinfectantes recuerden que entonces pueden ser inclusive los aldehídos. Sin embargo, les hago la nota que en Europa ya no se utiliza ningún tipo de aldehído por cuestiones de contaminación, es decir, es bastante contaminante al desechar los aldehídos y entonces ya no se utilizan más en Europa, ¿vale? Pero podemos utilizar otras cuestiones como alcohol, ustedes lo acaban de ver, ¿no? Sales de amonio cuaternario y en fin. Los aldehídos son bastante efectivos para poder desinfectar e inclusive esterilizar. El problema es que para lograr una acción esporicida, por ejemplo, ¿no? Para esterilizar, tendremos que dejar en inmersión 10 instrumental o rotatorios, lo que queramos esterilizar en aldehído, ¿vale? Entonces, es bastante tiempo que se tiene que tener de contacto. Recuerden que todos los desinfectantes tienen que tener un tiempo de contacto en superficie o por inmersión. Depende lo que se recomiende para este tipo de desinfectante, ¿vale? Y bueno, hay que evaluar nuestros desinfectantes, cómo poder entonces saber si nuestro desinfectante va a funcionar o no va a funcionar. Es muy sencillo. Los desinfectantes dentro de la etiqueta, que es su carta de presentación, les tienen que decir qué tipo de pruebas se hicieron para poderlos trabajar. Es decir, los desinfectantes, todo lo que sea desinfectante tiene entonces una clasificación, una normativa con la cual cumplir y las nuevas normas europeas difieren un poquito de las normas antiguas. Les explico un poco.
Las antiguas normas se medían así. Tenías tú un conteo de microorganismos, díganse virus, bacterias, hongos o esporas, y entonces se colocaban en placas de Petri con agar-agar. Recuerden que el agar-agar es un primo del alginato. Entonces se ponía el conteo de microorganismos por ahí, se colocaba el desinfectante, pasaba cierto tiempo a cierta temperatura y medías cuántos destruías. Entonces suena bastante lógico porque tú al aplicar un desinfectante estabas destruyendo microorganismos, entonces está bien. El problema con este tipo de fases, o porque son antiguas o porque son pasadas, es que si se fijan, en el cultivo de microorganismos solamente estaba el microorganismo, no había un interferente. ¿Qué interferente nos podemos encontrar? Por ejemplo, cuando tomamos una impresión de alginato, puede ser que tengas siempre saliva, a veces sangre, a veces tejido o restos de comida. Entonces, un desinfectante universal que sirve para todas las superficies y también podría ser que inclusive para impresiones, no sabemos si está aprobado contra estos agentes de interferencia. ¿Por qué? Porque cuando se probó el microorganismo, cuando se probó el desinfectante, perdón, no había otra cosa más que el desinfectante y los microorganismos. No había ni sangre, ni saliva, ni tejido, ni nada de esto, ¿vale? Entonces, para mejorar esa cuestión se hicieron pruebas diferentes. ¿Por qué? Vean, ahora se tiene una prueba mucho más realista. Se coloca en el cultivo algún interferente, dígase sangre, saliva, tejido, en fin, algo que imite las condiciones reales. Porque, por ejemplo, un desinfectante, vamos a hablar de algo, de un desinfectante muy popular, por ejemplo, Lysol, ¿no? Es universal, ¿no? Porque tú lo puedes poner en la escupidera, darle una pasadita a lo que es el sillón dental, a lo mejor a las impresiones, en fin. El problema es que la escupidera, por ejemplo, si tiene coágulos porque hubo una cirugía o tiene restos de tejido o tiene sangre, no sabemos si pueda desinfectar o no, porque cuando se probó, tal vez no se probó en las condiciones adecuadas. Es decir, las condiciones ahora son sucias. Los desinfectantes ya no pueden ser universales como en generaciones anteriores, porque uno desinfecta superficies, otro desinfecta instrumental y rotatorios, y otro desinfecta impresiones, otro desinfecta sistemas de succión, es decir, va a estar enfrentado o va a estar enfocado a enfrentar las condiciones reales con suciedad. Ahorita van a ver una diapositiva donde más o menos se muestra el protocolo de desinfección para instrumental, por ejemplo. El instrumental, si yo, por ejemplo, tengo la costumbre del instrumental, después de alguna cirugía o procedimiento, lo tallo y después ya lo desinfecto, tengo grandes riesgos de que al tallarlo se pueda romper mi guante y me rasgue o me tenga una punción, porque recuerden que el instrumental y los rotatorios pues tienen filos. Entonces, si en este caso yo lo tallo antes de desinfectarlo, hay gran riesgo. Por eso ahora los desinfectantes trabajan en presencia de sangre, saliva, tejido, es decir, yo, así como recupero el instrumental de algún procedimiento, puedo desinfectarlo aunque tenga sangre, saliva o tejido y se tiene que desinfectar. Después, ya de la desinfección, si lo tengo que tallar porque precisamente restos de sangre quedaron en las retenciones o cualquier cosa, bueno, y si me pincho, ya está desinfectado. Lo único que me falta hacer es destruir esporas. Para eso el autoclave, ¿vale? Entonces, vean, dentro de las nuevas normas para estos desinfectantes se hacen pruebas de superficie donde se coloca obviamente el conteo de microorganismos, se le ponen los interferentes, esta muestra va a placas de acero donde se secan con calor, se pone el desinfectante y después mides cuántos destruiste, aun cuando digamos que la placa parecería que está limpia. Es importante saber que estos desinfectantes con las nuevas normas tienen que pasar estas pruebas de desinfección. Entonces, si se fijan, la diferencia entre las normas antiguas y las nuevas normas es que las nuevas normas están probadas con interferentes, con suciedad, en condiciones reales o más reales que anteriormente, ¿vale? Hablábamos, por ejemplo, del Lysol, que es un gran desinfectante, sirve bastante bien. Si ustedes leen la etiqueta del Lysol, dice 1 minuto hace esto, 2 minutos destruye esto, 3 minutos, es decir, entre más tiempo esté, es mejor. El problema es que podría ser que si hay sangre o saliva, no esté haciendo la acción que se deba de hacer, ¿vale? Entonces tengan cuidado con eso. ¿Cómo saber si son antiguas normas o nuevas normas? Es muy fácil. Ustedes van a tener siempre una clasificación con 2 letras y 5 dígitos. Cuando son las nuevas normas, cuando son las normas antiguas, entonces son 2 letras y 4 dígitos. Si son antiguas normas,
yo tengo que tener, son clean conditions, son condiciones limpias. Yo tengo que limpiar perfectamente lo que vaya a desinfectar, que no tenga sangre, saliva ni nada, y después aplicar el desinfectante. Entonces, ¿se puede trabajar con ellas? Sí, solamente que hay que tener cuidado. ¿Cómo leer entonces las etiquetas de los desinfectantes? Recuerden que la etiqueta pues es la identificación o la presentación de un desinfectante. Que diga SIDA, que diga virucida, fungicida, bactericida, recuérdenlo. Y que tenga las normas más recientes, 5 dígitos, perdón, y 2 letras, ¿vale? Entonces, vean, aquí hicimos un ejemplo de diferentes etiquetas de los desinfectantes. Algunos dicen que es bactericida, que es tuberculicida, pero tienen acciones limitadas con virus, en fin, vean, se lo subrayo por acá. Bactericida, muy bien. El problema podrían ser entonces las normas. Si se fijan, a veces los mismos desinfectantes no me dicen la norma en la que fueron probados. Hay que tener cuidado con ello. Luego, por ejemplo, ven que el número 2 pues no está activo en contra de los virus, el número 1 y el 3 pues son con acciones limitadas en contra de los virus, y pues el que podría ser más completo es el número 4 porque dice que es bactericida, fungicida, micobactericida y pues cumple con las nuevas normas, ¿no? 5 dígitos y 2 letras. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes ver cuando adquieran un desinfectante, ¿vale? Buscar las nuevas normas y, como ya vimos, toda la nomenclatura. Bueno, otra cuestión interesante es que los desinfectantes que vienen de Europa, como ya les decía, ya no contienen aldehídos por cuestiones de contaminación, y también tenemos que hay una clasificación por colores. ¿A qué me refiero? Todo lo que sea instrumental y rotatorios va a ser con una etiqueta de color azul. Todo lo que sea para superficies va a ser de color verde, y aquello que no sea superficies o que no sea instrumental o rotatorios está considerado como otros. ¿Como cuál? Pues como las impresiones, sistemas de succión de la unidad, ¿vale? Esa es una clasificación que no está avalada, digamos, por la ADA, pero es una clasificación por colores que me sirve para saber bien cómo utilizar el desinfectante. Es decir, ya sabemos que hay desinfectantes específicos para instrumental y rotatorios, otros para superficies y otros para todo lo que no sea ese tipo de productos, ¿vale? Hay una clasificación extra de color rosa que es en particular de CERMAC, y este es para productos que nos sirven para lavado de manos. Entonces, esa es una clasificación extra, ¿vale? 2 metros, 2 metros y medio y hasta 3 metros es importante desinfectar, porque todo lo que se genera en suspensión con los droplets, pues en algún momento cae. Por eso hay que desinfectar inclusive el piso y obviamente ustedes lo saben, sillón, superficies, cajoneras y demás. ¿Qué desinfectar? Pues saben, instrumental, superficies que tengan contacto con el paciente, inclusive el piso. Otras cuestiones que a veces se nos van un poquito, como las impresiones y los sistemas de succión. Los sistemas de succión son muy importantes porque casi todos trabajamos con sistemas Venturi, los cuales pues generan una turbulencia y hay que purgarlos también debidamente al inicio de cada día de trabajo, ¿vale? Ahorita les voy a enseñar los productos indicados para cada uno de estos. Este producto se llama Z1 Ultra, es un desinfectante para instrumental y rotatorios, pero lo que quiero que vean acá es muy importante. Así como sale el instrumental sucio después de algún procedimiento, hay que desinfectarlo, no hay que tallar. Después de desinfectar, ya sea en tina ultrasónica durante 10 minutos o inmersión normal durante 1 hora, ahora sí ya puedo tallar si es que quedan restos de tejido. Recuerden que lo que pudiese estar ahí podría ser tejido, pero es una matriz orgánica inactiva. Ya los agentes que me enferman, como virus, bacterias y hongos, ya están destruidos, ¿vale? Entonces, primero desinfecto, después tallo y aclaro, es decir, quito el excedente del producto, empaco, seco y empaco, y voy al autoclave. Teóricamente, si utilizásemos el autoclave, ¿no?, en los instrumentos sucios, podríamos destruir todo, virus, bacterias, hongos y esporas, pero por cuestiones también de efectividad y a su vez también de estadística, primero desinfecto y después esterilizo, ¿vale? Porque hay esterilizantes químicos que podrían funcionar, pero mejor primero desinfectar, después secar y aclarar y después esterilizar, pero nunca tallar ni los instrumentos ni nada antes de desinfectar, ¿vale? Este es un desinfectante, pues, que viene concentrado con este litro de desinfectante, de 100 litros de solución, y es muy importante saber si sus desinfectantes, los que tienen en consulta, los que vayan a comprar, son ya preparados o son para diluir. Por ejemplo, en este caso se diluye al 1%, es decir, 1 litro hace 100 litros de solución. Si yo por error pongo 2%, 5%, 10%, no hay tanto problema, es decir, puedo sobresaturar esa solución, no hay problema.
Lo que no puedo hacer es poner menos de la cantidad indicada, es decir, yo no puedo poner menos del 1%. Si pongo menos del 1%, entonces puedo tener problemas de que mis productos no hagan la función que requieran. Entonces, ustedes analicen, vean si el producto que están comprando es para dilución o es de uso directo. Obviamente, de uso directo se consume mucho más. Vean entonces, ya no aldehídos, sales de amonio cuaternario y en fin, ¿vale? Entonces, es importante desinfectar todo lo que venga como instrumental. Después vienen las superficies. Las superficies, entonces, habrá que desinfectarlas y clasificarlas por superficies resistentes o superficies delicadas. Es decir, nosotros sabemos que los desinfectantes tienen que estar en un tiempo indicado en las superficies. Yo no puedo colocar un desinfectante e inmediatamente limpiarlo con toallitas desechables. Tengo que dejarlo actuar. Entonces, es muy importante saber qué superficie voy a desinfectar. Hay desinfectantes que son muy fuertes. Por ejemplo, este Z Ultra, recuerden, Z3 Ultra tiene alcohol, pero tiene arriba del 70%, lo cual, como ya les dije, es lo indicado para los desinfectantes, pero es para superficies resistentes. Si ustedes lo colocan a lo mejor en una superficie como podría ser el sillón de la unidad dental que tiene el vinil, podría decolorarse, podría mancharse, podría a lo mejor hacerle daño. Entonces, hay desinfectantes específicos para superficies delicadas. Entonces, hay toallitas ya con el producto impregnado, perdón, para que pudiesen hacer la limpieza. Recuerden que la superficie se tienen que desinfectar de afuera hacia adentro, es decir, generar como un círculo de afuera hacia adentro y al centro captar la toallita y desecharla, porque si lo hacemos de un lado hacia otro, corre el riesgo de que nosotros estemos más bien pues regando los microorganismos, ¿vale? Entonces, vean, hay toallitas específicas para el consultorio dental. Sí, puede ser que funcionen las que son, como les decía, caseras de Clorox o algunas otras marcas, pero recuerden que nosotros buscamos productos que digan virucida, fungicida, bactericida. Bien, entonces vean cómo se utilizan los alcoholes más sales de amonio cuaternario. Bien, entonces eso es lo que me va a ayudar a hacer entonces una desinfección de alto espectro. Hay desinfectantes específicos que sirven para la desinfección de lo que son también superficies delicadas, como es el vinil, ya platicábamos, madera, pantallas, en fin. Hay un producto en espuma que ustedes lo colocan, lo distribuyen, dejan que actúe sus 5 minutos y después ya pueden secar. Bien, muy importante el tiempo de inmersión, como vieron en el primer desinfectante para rotatorios e instrumental, y muy importante el tiempo de permanencia del producto en superficies, ¿vale? Entonces los tiempos son importantes, la dosificación es importante y por eso hay que leer las instrucciones de cada uno de los desinfectantes que utilicen. Entonces, les decía, hay un desinfectante que es un poquito más suave, el cual me va a ayudar con todas las superficies que sean delicadas. Recuerden, 5 minutos en contacto y ese producto también viene en toallitas o muy similar viene en toallitas para que podamos estar desinfectando. Personalmente, estas toallitas son las que ya también tengo en casa, precisamente por la contingencia a la que enfrentamos, desinfectar todas las superficies. Con estas inclusive yo desinfecto el volante, ¿no? Los primeros días que había que salir, pues el volante, la palanca de velocidades, todo eso que es como de piel, no lo maltrata. Entonces, pueden desinfectar con estas inclusive pantallas y los celulares también. Entonces, vale la pena tener productos específicos para la consulta y que sean efectivos, ¿no? Obviamente cumplen con las nuevas normas. Entonces, acá también hay productos especiales para inclusive la limpieza de los pisos. Es un producto que se llama Z4 Wash y sirve específicamente para esto. No lo presenté acá, pero hay un par de productos, uno que se llama Z2 Enzyme y Z2 Sporex, porque al momento el importador, por ahí Balsas, les está faltando un poquito, pero en los siguientes meses ya seguramente va a llegar. Y el Sporex es un esterilizante químico y el Enzyme es un desinfectante enzimático que les ayuda precisamente a eliminar todo lo que son restos orgánicos. Entonces están muy interesantes, pero como les decía, parece al día de hoy parece que no están acá en México, pero no tardarán mucho en llegar. Entonces, les decía, hay productos específicos inclusive para el piso, porque claro, podemos hacer la desinfección con algún producto casero, pero sabemos que en la consulta tenemos una carga de microorganismos mayor y una rotación también de pacientes mucho mayor, ¿vale? Bien, entonces, circuitos de aspiración, muy interesante porque a veces las mangueras solamente las cambiamos ya hasta que pues la aspiración no funciona. Cuando se quita esa manguera vemos que tiene toda una nata por dentro que es un biofilm y esto, como les decía, con sistemas Venturi
por ahí pasa la succión, pero al principio, cuando comencemos a hacer el trabajo de día a día, prendemos la succión, hay un poquito de salida de agua, ¿no? O de líquido, entonces está muy contaminado. Hay que hacer entonces la desinfección de los sistemas de aspiración. Este tipo de productos lo que hacen es que no generan espumas, por eso no traban tampoco las válvulas y no son agresivas también con lo que son las mangueras mismas. Entonces, estos productos anteriormente solamente limpiaba el biofilm, pero ahora ya tenemos la ventaja de que también desinfecta. Anteriormente se llama Z5 Unit, que nos puede ayudar también para desinfectar lo que son los filtros, ¿no? De sólidos que tenemos por ahí en las unidades, ¿no? Como les decía, el Z5 Unit también sirve para deodorizar, entonces quitamos los malos olores porque también a veces ya huele un poquito mal, lo pueden utilizar en la escupidera, pero ahora tenemos este producto que se llama Z5 Power Act y si se fijaban antes venía como para diluir en la tapita, ¿no? O sea, tenías que poner la tapita y listo. Como ya les hice hincapié, busquen si sus productos son para diluir porque es muy importante la concentración. Entonces, este producto ya viene en sobres para que ustedes puedan abrir un sobre y lo utilicen en 1 litro de agua, ¿vale? Entonces, eso es muy importante que coloquen la cantidad indicada de producto para que haga la acción que realmente se promete, ¿bien? Y bueno, desinfectar las impresiones es muy importante porque recuerden que una gran infección o gran parte de las infecciones cruzadas se dan también en el laboratorio. Entonces hay desinfectante que me sirve de inmersión, 10 minutos en inmersión mis impresiones, o lo puedo tener también preparado para pulverizar una impresión y en 3 minutos hace mi acción desinfectante. Entonces, es muy importante esta cuestión con el laboratorio, porque recuerden, en México, yo sé que nos ven de diferentes países, pero en México, la educación en cuanto al control de infecciones en el laboratorio es muy básica. A veces te dicen, pues desinfecta los modelos, ¿no? Con agua clorada al 10%, en fin. Pero ahora, pues hay productos específicos para desinfectar las impresiones para que a su vez los modelos estén limpios y el técnico dental pueda trabajar. Hay un producto, como les decía, en spray, que solamente 3 minutos y hace la acción desinfectante. Entonces, es importante desinfectar todo lo que vaya al laboratorio y todo lo que regrese del laboratorio. Al final les voy a enseñar por ahí unos estudios sobre cómo desinfectar, por ejemplo, acrílico. ¿Por qué? Porque pocas veces nos tomamos o tomamos en cuenta que después de una prueba de metales, ¿no? De núcleos, o prueba de bizcocho, como decimos acá, cuando ya antes de glasear la cerámica, eso entra a cavidad oral, el técnico lo recibe y entonces puede haber ahí una contaminación cruzada. Hay que saber si nuestro técnico está haciendo una acción desinfectante. ¿Por qué? Metales y porcelana se pueden desinfectar en el desinfectante de inmersión que ustedes vieron al principio, el Z1 Ultra, para instrumental y rotatorios. Puedes desinfectar metales y porcelana sin que la porcelana se pigmente. Ya lo probó por ahí Germano Gritti, un gran compañero, un técnico de Italia. No hay problema por eso. El problema puede ser con, por ejemplo, prótesis acrílicas, porque recuerden que el acrílico tiene absorción pues de fluidos y después tiene liberación de los mismos. Entonces, una desinfección por inmersión tal vez no convenga mucho con el acrílico, pero les voy a dar por ahí un tip, ¿vale? Entonces, vean, siempre cuando hablamos de alcohol en los desinfectantes estamos hablando arriba del 70%, ¿no? Mínimo un 70% y puede ser más. Entonces, vean cómo se puede utilizar este tipo de desinfectantes. Como ya les decía, no hay un desinfectante universal porque cada uno está pensado para trabajar en las condiciones a las que realmente se enfrenta. Es decir, la impresión va a tener sangre, va a tener saliva, tiene que trabajar así, ¿vale? Obviamente también están los protocolos de lavado de manos, por favor, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Nuestro jabón lo que tiene es que pues no reseca tanto las manos, sabemos que se van a estar lavando las manos continuamente, entonces no hay problema por ello. Y vamos a tener en cuenta también que este protocolo pues hay que llevarlo inclusive a casa con nuestra familia, que se laven bien las manos el tiempo indicado y a final de cuentas esto nos va a dar una mayor protección contra pues lo que estamos sufriendo, esto del coronavirus. Recuerden que es un protocolo completo, lavado bien, uñas cortas, evitar el uso de anillos, también eso va a ser importante, secar después todo lo que nosotros tocamos, en fin. Recuerden, también hay un protocolo específico para lo que son geles, usualmente tiene que ser o tendría que ser un poquito menos de tiempo, pero depende del gel, depende qué marca sea su gel, para un procedimiento de lavado correcto. Recuerden lavar los dorsos también, todo perfecto. Entonces, yo creo que más que preocuparnos en esta pandemia que estamos sufriendo, vamos a ocuparnos. Es decir, miren, les voy a enseñar por acá algunas cosas.
El uso de guantes también, recuerden, el desecharlos siempre hay que utilizarlos de par en par y desecharlos igualmente. Recuerden que los guantes, el látex se degrada, entonces hay que utilizar cambios o diferentes pares, dependiendo del procedimiento que ustedes hagan. Y el tip que les decía para aquellos que sean protecistas, que sean implantólogos, que tengan contacto con acrílicos, se puede desinfectar el acrílico con vapor seco. El vapor seco se obtiene, es importante porque no es un vapor que se obtiene con vaporizadoras que ustedes pueden ver por ahí en lo que son cuestiones más comerciales. Ahorita les enseño, pero vean, son pocos los segundos que se tiene para vaporizar, pero en cambio a esto vamos a obtener una desinfección. No es una esterilización, no es una desinfección de alto espectro, pero vamos a tener la opción de desinfectar estos acrílicos, porque yo no quiero entonces que el componente, alguno de los componentes de mi desinfectante de inmersión, se vaya en el acrílico y después se libere en cavidad oral, ¿vale? Entonces se puede hacer desinfecciones de superficies con vapor seco, pero tiene que ser un vapor que llega por ahí entre los 6 y los 10 bares, ¿vale? Entonces tiene que ser un vapor específico. No puede ser como un vaporizador de los que salen en los comerciales o para limpiar la casa. Tiene que ser un vapor específico, como les decía, no puede ser uno de estos. Tiene que ser una vaporizadora que sirve pues para los laboratorios entre 6 y 10 bares. Por eso pregunten a su laboratorio cómo está haciendo la desinfección. Puede ser que la haga con vapor y eso nos va a ayudar, ¿vale? Entonces, es muy importante esta cuestión, que todo lo que salga de clínica esté desinfectado y todo lo que llegue a ella también. Bueno, como les decía, pues yo creo que no vale la pena que nosotros nos preocupemos, sino que nos ocupemos. Es decir, no hay nada que temer si nosotros entendemos a lo que nos enfrentamos. Y como les decía, en cuanto al coronavirus, no sé si vieron por ahí los slides que estuvieron corriendo, pues los productos de CERMAC son efectivos contra el coronavirus. Fue algo que comenzamos a platicar desde principios de año, cuando comenzó esta pandemia. Y les voy a enseñar un par de documentos para que ustedes los puedan ver, porque hay que volver a trabajar, ¿no? Hay que regresar al trabajo en algún momento cuando nos indique el gobierno que es seguro. Entonces hay que hacerlo de la manera más precisamente esto, segura, y no tengamos problemas con nuestra salud, con nuestros pacientes y tampoco vamos a llevar enfermedades a nuestra familia, ¿vale? Entonces, vamos a ver esta cuestión rápido. Les voy a enseñar los documentos que les decía y después les voy a poner un contacto, ¿vale? Un número de contacto. Entonces, perdón, me salí aquí rápido de la presentación. Solamente quería enseñarles esto. Y vamos a maximizar este asunto, ¿vale? Bien. Este, por ejemplo, es un catálogo de nuestros productos, pero lo que quiero que veamos, pues bueno, vienen ahí las presentaciones, viene para qué sirve, cómo diluirlo, todas las indicaciones que nosotros debemos de conocer de cada uno de los productos. Miren, diluciones, todo esto, pero cada producto tendría que decirles esta información. Vean, ¿no? Las normas, ¿no? Bactericida, virucida, en fin, con qué está aprobado. Y esta norma en particular, la 14476, es muy importante, ¿vale? Entonces, y les voy a decir por qué es muy importante. Vean, al final de esta presentación, este PDF está, por si lo quieren descargar en la página de CERMAC, está en español, www.cermac.com, y vean por qué es importante esto. Bueno, esta es una prueba en superficies y es en contra de los virus. Déjenme ver, acá está. 14476, ¿vale? Recuerden que como ya se busca que haya sustancias interferentes, se coloca suero bovino fetal simulando la sangre, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, que sirva contra los virus y que tenga la 14476. ¿Por qué? Porque según esta norma, vean, este es un documento muy importante que ustedes pueden solicitar por parte de CERMAC, se les puede enviar para que ustedes trabajen tranquilos, sus pacientes estén tranquilos y lo pueden imprimir y colocar por ahí, pero vean, entonces, ¿no? Esta normativa europea, la 14476, que ya veíamos, sobre todo con la actualización del 2019, perdón, nos va a servir para virus encapsulados, que es el caso del coronavirus, ¿vale? De los cuales la familia coronavirus forma parte, ¿bien? Entonces, si se cumplen con esas normas o los estándares alemanes, ¿no?
se va a poder tener efectividad contra el coronavirus al que nos estamos enfrentando, ¿vale? Entonces, aquí dice que todos los dispositivos médicos de la línea de CERMAC están probados contra eso y son efectivos contra el coronavirus, ¿vale? Esta es una firma de la gente encargada en Italia porque los productos están hechos en Italia, son importados de allá y es muy importante que cuando ustedes compren un desinfectante de ahora en adelante, pues claro, para estar seguros con esto del coronavirus, cumpla con esta norma, la 14476, apúntenlo por ahí porque es muy importante. Es decir, ustedes tendrán que verificar que el desinfectante que ustedes trabajan es virucida con la 14476 para que estén tranquilos. Como ya les decía, todos los productos de CERMAC cumplen con esta norma 14476 y es algo que nosotros vamos a buscar siempre. Bien, entonces, como les decía al principio, o más bien al final de esta charla, pues no es una cuestión de preocuparnos, es una cuestión de ocuparnos. Entonces, aquellos que quieran también tener contacto con nuestros productos, recuerden que en México pues los importa Balsas Dental y los pueden encontrar en diferentes distribuidores. Todavía hay distribuidores que siguen abiertos en México. Uno de ellos es Tuti, el depósito Tuti Dental. Por ahí lo pueden buscar por internet. Se les puede hacer entrega a domicilio o en la parte también de lo que es Bioden, de la empresa Bioden. La buscan por ahí y se les puede enviar el material, ¿vale? Les dejo, este es mi contacto por cualquier duda que pudiesen tener si no me da tiempo de contestar todas las dudas porque ya están llegando y son bastantes. Entonces, les dejo mi teléfono, me pueden mandar un WhatsApp. De repente estoy ocupado en alguna plática o algo, me tarda un poquito en contestar, pero trato de hacerlo lo más pronto posible. Mi correo es cdramírez@cermac.com. Si quieren de vuelta, les puedo enviar también por WhatsApp o por correo el catálogo que vimos así rapidito, ¿no? Porque más bien me interesaba que esto fuera una cuestión un poco más pues educativa que comercial, pero se los puedo enviar. Y bueno, cualquier duda que pudiesen tener técnica, con todo gusto, ¿vale?